la más profunda aflicción. Luego se vuelve una nueva canción, cuando yo puedo un destello ver de la gloria de Dios. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Y Dios está... Excelente día, Dios les bendiga, sean bienvenidos al devocional del día de hoy, lunes 30 de octubre, el cual lleva por título La armadura de Dios, estando en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 17. Así dice la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzados con los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La armadura de Dios. El día de hoy tenemos uno de estos pasajes que todos conocemos y ubicamos, los cuales decimos, pues ya sabemos de qué habla, pero vamos a darle un enfoque más práctico de cómo nosotros lo habíamos visto, o vamos a revisitarlo, mejor dicho. Como primer punto es fortaleceos en el Señor. A partir del versículo 10, el versículo 12, está haciendo una invitación. Ya les dijo todos los aspectos teológicos, los aspectos prácticos, y en esta última parte ya prácticamente la ruta para terminar el capítulo, les dice: por lo demás, hermanos míos, también hace este énfasis, son mis hermanos, deben de fortalecerse en el Señor. La fortaleza de la vida cristiana radica en la dependencia de Dios. Eso es algo muy hermoso. ¿Por qué? Porque eso no es de nosotros. Tal como se veía en su momento, el hecho de que nosotros procedamos a la salvación, el hecho de que nosotros obtengamos gracia y misericordia por parte de Dios, no es algo que nosotros podamos obtener por nuestros méritos, no es algo meritorio, sino que es gracias a la misericordia de Dios, e inclusive el estar firmes en el Señor es una obra soberana que el Señor permite. Entonces, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cualquier otra fuerza demuestra ser impotente completamente comparada con la obra del Señor. Y es por eso que nos dice: por lo demás, teniendo en cuenta todo esto, deben de fortalecerse en el Señor, porque van a enfrentar diversas pruebas. Dice: y en el poder de su fuerza. En la medida que un cristiano se fortalezca en el Señor, su victoria sobre las peores cosas que Satanás tenga en su contra, pues va a estar garantizado, no porque nosotros podamos hacer algo, sino porque la misericordia del Señor va a estar presente, y Él es quien nos va a dar la salida en esas situaciones. La apropiación de esa fuerza se da a través de los medios de gracia: oración, conocimiento y obediencia a la palabra de Dios, fe en las promesas, fe en la palabra. Entonces, es una obra que el Señor permite en nosotros que se vaya desarrollando, y después nos hace la invitación: vestíos de toda la armadura de Dios. Y esto es una acción de acuerdo a su contexto original, es una acción que se realiza una sola vez por todas, ya que es un resultado permanente. La armadura no es algo que se pone y se quita de acuerdo a las ocasiones, sino algo con lo cual debemos estar vestidos de forma permanente.
No se trata de un uniforme que solo se utiliza mientras se juega un partido y que luego se quita al terminar el partido. La armadura de Dios es el equipo y la indumentaria que debe acompañar al cristiano de por vida. Entonces, nos dice, vístanse de toda la armadura de Dios. Estén conscientes de que primero deben estar llenos del Espíritu Santo, deben de dar resultados en su familia, en su trabajo, en su contexto, de que son llenos del Espíritu Santo, y para afrontar todas las pruebas que vayan a darse posteriormente, deben de fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero para estar fortalecidos en el Señor, deben estar conscientes de que como creyentes se deben de vestir de toda la armadura de Dios. Esa vestimenta específico que los va a identificar como hijos de Dios. Entonces dice vestidos de toda armadura de Dios. No es una cuestión mística que debemos de hacer en representación de algo. No, no, no. Sino que nosotros lo vamos a ver en cuestiones prácticas que corresponden a lo que un cristiano debe de hacer. No se evoca a prácticamente hacer una invocación de la armadura de Dios y nos vamos a vestir. No, sino que está haciendo referencia a componentes que conocemos y nada más le vamos a dar el nombre correspondiente a lo que Pablo quería hacer. Entonces dice, deben de vestirse, deben de fortalecerse para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo, no para pelear y contender contra los hermanos, no para sentirse mejor que otros o para pelear contra los incrédulos, no, sino para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ese es el objetivo de la armadura, para permanecer en el camino. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Entonces, nos está diciendo previamente que debemos estar cuidados contra las acechanzas. El concepto de acechanza significa sagacidad, engaño, también estrategias para hacer caer a alguien. Entonces dice, debemos estar percibidos de que va a suceder eso. ¿Y por qué? Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, no son contra nuestros hermanos que llevamos a tener diferencias, no es contra personas que no quieren aceptar el Evangelio, dice sino contra principados, contra potestades, o sea, contra todo el dominio que Satanás tiene, no porque él sea soberano, no, sino porque Dios en su soberanía permitió esto en su increíble conocimiento. Entonces, nos dice que debemos de estar firmes y fortalecernos en el Señor. Nosotros, todo el tiempo, debemos estar apercibidos. Pero ¿cómo fortalecernos? ¿Qué componente necesitamos para estar firmes? Bueno, pues nos lleva al segundo punto. Tomad la armadura. Al partir del versículo 13 al versículo 17, va a desglosar todas estas partes de la armadura. Versículo 13. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Nuestra responsabilidad es resistir y estar firmes. Veamos esto. No nos dice, tomen la armadura de Dios para que puedan pelear contra los principados, contra las potestades. No. Nosotros no vamos a pelear, no vamos a batallar, no vamos a entrar en un campo de batalla y nos vamos a ver inmersos en la misma. No, sino que nuestra tarea al tomar la armadura es, dice, estar firmes, dice resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Por qué? Porque después de la adversidad viene la calma y en esa calma estar firmes sabiendo que del Señor recibimos todo. Propio del mes de la Reforma, cuando Martín Lutero compareció ante la Dieta de Worms, fue acusado de herejía y tras ser condenado por declarar que los hombres son salvos solo por la fe en Cristo, a él le dijeron, ¿se retracta o no se retracta de lo que usted escribió? Una sola pregunta. ¿Afirma o niega y dice que no, que lo que escribió es falso? Entonces, ¿qué fue lo que contestó él? No dio una respuesta impetuosa al primer momento.
él pidió una pausa y en la noche él oraba, él gritaba diciéndole, Señor, ¿qué hago en este momento? Y él obviamente debía de fortalecerse en el Señor. Al día siguiente le hacen la misma pregunta, ¿se retracta o no se retracta de los libros que usted escribió? Y él contestó, mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios. Parecía un susurro. Cuando después que le volvieron a preguntar, diga bien lo que lo que está, hable bien lo que está respondiendo. Y él dice, mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Sobre ella me sostengo, mas no puedo hacer. Y es lo mismo que nosotros debemos estar, lo que nosotros debemos de estar invitados. No ser creyentes perfectos, no, porque no vamos a ser perfectos, vamos a tener nuestras dificultades, como en el ejemplo que puse hace un momento, que Lutero luchó contra ese momento de el temor al hombre y se vio con mucha dificultad al momento de decir, pero después el Señor le ayudó para decir con tanto ímpetu, mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios. Y es eso que nosotros debemos decir. Nuestra conciencia debe estar cautiva por la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder estar firmes y resistir. Veamos de manera rápida cuáles son estos componentes de lo cual nos habla la, la armadura. Versículo 14. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. Es fácil para los creyentes apoyarse en su conocimiento de la palabra de Dios y no en aquel quien da la palabra y la hace efectiva. Sin importar cuál sea nuestro conocimiento de la Biblia, sin importar cuál sea nuestra teología, sin importar, bueno, nuestra teología importa, que debe estar sustentada en la palabra de Dios, pero sin importar cuánto conocimiento nosotros tengamos, nosotros debemos estar firmes que el entendimiento bíblico es principal y que del Señor recibimos todo. Vemos que el cinto mantiene ceñidos a los creyentes y demuestra lo que es la verdad. Cuando dice verdad se refiere básicamente al contenido de aquello que es cierto y que es conforme a la realidad. El contenido de la verdad de Dios es absoluto y es esencial para el creyente. El estar ceñidos vuestra cintura con la verdad tiene que ver ante todo con la autodisciplina y el compromiso total. El cristiano comprometido es el que en verdad está preparado, al igual que el soldado comprometido y al atleta comprometido. Entonces, la verdad es ese compromiso con lo que el Señor nos demanda y nos enseña. Después nos dice, vestíos con la coraza de justicia. Ningún soldado romano salía a la batalla sin su coraza, una pieza sólida y sin mangas de la armadura que le cubría todo el torso, todo el pecho. Entonces, le cubría todo esto. La coraza de justicia que nos ponemos para estar firmes en esa armadura espiritual es la justicia práctica de una vida vivida en obediencia a la palabra de Dios. No somos justos, nuestra justicia no es nada delante de Dios, pero somos justificados, recibimos la justicia por parte de Dios. Entonces, en ese momento, nosotros debemos de llevar esa enseñanza que hemos aprendido a todos los días. El estar vestidos con la coraza de justicia consiste en vivir en obediencia diaria y momento tras momento a nuestro Padre Celestial. Esta parte de la armadura de Dios es la vida en santidad. Nosotros debemos de procurar vivir en santidad. Como en versículo 15 dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Si ya hemos tenido cuidado en ceñir nuestros lomos con la verdad, también tener la coraza de justicia, pero no el calzado a nuestros pies de una manera adecuada, que es el apresto del Evangelio, pues estamos destinados a tropezar, a caer y a sufrir muchas derrotas. Es por eso que nos dice que calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Apresto significa o tiene el significado general de preparación y de alistamiento. En este pasaje hace alusión o muestra el significado de lo que es el Evangelio de la paz, refiriéndose a las buenas nuevas
de que los creyentes están en paz con Dios y que los no creyentes están en condenación. Y es por eso que se les invita a que accedan a esa paz. Recordando lo que dice en Romanos 10:15, ¿y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El Evangelio. Vemos que tenemos la verdad en la cual debemos de mantenernos firmes. Vemos que tenemos la santidad en la que debemos de permanecer, pero también debemos de compartir lo que es el Evangelio. Y eso es algo práctico, algo que debemos de tener presente todos los días. Y después tenemos lo que es el versículo 16, la fe. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del maligno. La fe que Pablo hace referencia aquí no es el cuerpo de creencias cristianas. Recordemos cuando estábamos estudiando Hebreos, cuando estamos hablando de la fe, está haciendo referencia al conjunto de creencias como cristianos. Aquí no está haciendo referencia a esto, sino que está haciendo referencia a la confianza básica en Dios. La fe en Cristo que se apropia de la salvación y continúa trayendo bendición y fortaleza a medida que confía en Él para recibir ¿qué? Provisión y ayuda diaria. Es por eso que nosotros debemos de confiar en Dios todo el tiempo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro sustento. Pero la fe, ¿qué función hace en la armadura? Es el escudo. Y el escudo nos dice para qué sirve. Para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Los dardos de fuego del maligno contra los cuales nosotros como creyentes necesitamos protección, pues son aquellos ataques con los cuales Satanás ataca a los creyentes con tentaciones a la inmoralidad, el odio, la envidia, el enojo, la codicia, el orgullo, la duda, el temor, la desesperanza, la desconfianza y todos los demás pecados. Entonces, con nuestra plena confianza en Dios, por la misericordia del Señor, vamos a detener o se van a detener todos aquellos dardos que vengan a atacar nuestra vida. El quinto elemento es el yelmo de la salvación. Versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación. Y ahí termina esa partecita. Por supuesto, la función del yelmo era proteger la cabeza de cualquier herida, en particular de las espadas anchas de uso común en las guerras de aquel tiempo. Espadas, flechas, pero específicamente lo que son las espadas. ¿Por qué? Porque recordemos que eran enfrentamientos de cuerpo a cuerpo. Entonces, el hecho de que el yelmo esté relacionado con la salvación, lo relaciona con la salvación. Indica que los golpes de Satanás están dirigidos ¿a qué? A la seguridad y la certidumbre del creyente en Cristo. Los dos peligrosos filos de la espada espiritual de Satanás son el desánimo y la duda. Esos ataques que llegan para desanimarnos, que apuntan ¿a qué? A nuestros fracasos, a nuestros pecados, a nuestros problemas sin resolver, a nuestra mala salud, a cualquier otra cosa que parezca negativa en nuestra vida, con el fin de hacernos perder la confianza en el amor y cuidado de nuestro Padre Celestial. Es por eso que nosotros debemos de estar todos los días viviendo en santidad, teniendo estos elementos, porque son tan prácticos, por eso que lo relaciona con una armadura, que no es que nos lo debemos de quitar y poner, sino que deben de estar presentes todos los días. Por ejemplo, un ejemplo de desánimo y de duda. Recordemos a Elías. Elías, después de tener una victoria sobre los 450 profetas de Baal y después de darles su fatídico destino ahí en el Monte Carmelo, huye porque querían matarlo. Y después dice, Señor, ¿por qué me tienes acá? Quítame la vida. Él quería que se le quitara la vida. Pero ¿cuál fue la respuesta del Señor? Que Él estaba presente. Él dice, me he reservado a un remanente que no ha doblado sus rodillas a Baal. Y Él le da esa seguridad, esa confianza. Es por eso que el yelmo de la salvación es esa gran esperanza de salvación final que nos da la plena confianza y seguridad de que nuestra lucha presente con Satanás no durará para siempre y que no es en nuestras fuerzas, sino que es Dios quien nos ayuda y nos fortalece. Es por eso que nosotros debemos estar confiados en el Señor
Pero eso no nos debe de dar cabida a, pues, a ser flojos prácticamente. Es como al niño que le dice, debes de estudiar, debes de estar a sabiendas de que Dios te ayuda. Pero el hecho de que Dios te ayuda no te exime de que debes de estudiar. O sea, debemos de fortalecernos en el Señor todo el tiempo, como en el caso de que le preguntaron a una persona, oye, pero a ti no te preocupa lo que pueda pasar, lo que pueda suceder en la vida. No, pero ¿qué te da esa confianza? Pues es que este libro dice que al final ganamos. Y así es, nosotros debemos de tener esa plena seguridad de que el Señor nos ayuda. Y el último elemento es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pablo declara de forma explícita que la espada del Espíritu es la Biblia. En la Biblia tenemos todo lo que necesitamos, no necesitamos nada fuera de ella. El autor Thomas Goodyear dijo, la Biblia es un arsenal de armas divinas, un laboratorio de medicinas infalibles, una mina de riquezas inextinguibles. Es un mapa de carreteras para todos los caminos, una carta de navegación para todos los mares, una cura para todas las enfermedades y un bálsamo para todas las heridas. Si alguien pudiese arrebatarnos la Biblia, haría que nuestro cielo perdiera su sol. Qué hermosa frase. Y es de esta manera que nosotros debemos de llevar a la práctica estos elementos que ya conocíamos, que es la verdad de Dios, que es la Biblia, que es la santidad, que es el Evangelio, que es la confianza plena en Dios, que es saber que estamos seguros en su salvación que nos ha dado por pura gracia y que todo lo encontramos en la Biblia, porque todo es por Él y para su gloria. Que el Señor les bendiga, que tengan un excelente inicio de semana. Puedo pasar por el fuego.